Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos en la línea telefónica contacto con Luis Miguel González, el director general editorial del periódico El Economista, quien está muy atento al contenido sustantivo del paquete económico 2021 que ha sido presentado esta tarde por el secretario de Hacienda bajo los criterios que ya le expliqué. No aumento de impuestos, garantizar una prudente deuda pública y aumentar la eficiencia y la efectividad del gasto público. Luis Miguel, qué gusto escucharte y saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. El gusto es mío. Pues que tienes la palabra. ¿Cómo estás viendo? Ya te llegó el mamotret, son 300 hojas. A ver, me gustaría enfocarlo al propio secretario de Hacienda. Si me permites, la imagen es como si hubiera dos secretarios de Hacienda. Hay uno que manda un mensaje, yo diría muy realista, y dice, número uno, el escenario de 2021 es muy complicado, entre otras cosas, porque mientras no haya una solución al coronavirus, todas las variables económicas están comprometidas. Ese mismo secretario de Hacienda, en la reunión con los legisladores de Morena, pues decía, 2021 es muy complicado porque no hay guardaditos, porque literalmente hay muy poco margen de maniobra. Tenemos por otra parte que el documento que presenta la Secretaría de Hacienda es tremendamente optimista. Y subrayo lo del optimismo porque no hay otra manera de calificar un presupuesto que supone un escenario de crecimiento económico que iría de 3.6 a 5.6% para el año que entra, un tipo de cambio de 21.90, un aumento en la producción del petróleo de 10%, y en términos generales, una inflación muy controlada. ¿Cómo conciliar estas cifras tan optimistas para el 2021 con las propias aceleraciones es un año muy complicado el que viene, porque las finanzas públicas van a estar bajo presión? Va a haber menos ingresos por recaudación, viene en el documento, aproximadamente 3% menos, pero además vamos a tener un gobierno que prácticamente en 2020 ya hizo la mayor parte de tareas de austeridad. O sea, ya no hay mucho más donde recortar, a menos que, y esto es lo que es más importante, a menos que le metamos serrucho, tijera o cualquier instrumento que corte a algunos proyectos emblemáticos, incluyendo el rescate de Pemex. El gobierno no va a cambiar las tendencias básicas de la economía que ha venido sosteniendo el régimen de la Cuarta Transformación. Totalmente. Y si seguimos lo que dijo Mario Delgado en la ceremonia de presentación, Mario Delgado, el coordinador de la bancada de diputados de Morena, dice las prioridades son mantener los programas sociales. No hay que ser, adivinos para decir, en un año electoral, pues faltaba más que se sacrifiquen los programas sociales. Estamos hablando de jóvenes construyendo el futuro, apoyos a adultos mayores, campesinos. Entonces, de mi punto de vista, simplemente la tela no da para tanto. No puedes no subir impuestos, mantener los programas sociales y además mantener los proyectos emblemáticos. Por eso hacía referencia, Pepe, tenemos un secretario de Hacienda que en una parte es súper realista y dice 2021 es muy complicado, pero el documento que presenta, pues básicamente le gana el optimismo, le gana las ganas de multiplicar los panes y los peces, como la parábola bíblica, y simplemente con lo que tenemos ahorita de información y de pronósticos más o menos sobre el 2021, en algún momento
el gobierno va a tener que sacar las tijeras. No alcanza para todo lo que dice sin subir impuestos. Pongo el ejemplo, Pemex, solo Pemex trae un presupuesto muy parecido para el año próximo al que tenía, pero va a tener más costo financiero y no estamos hablando de una cantidad menor, es $500 billion, casi una décima parte del presupuesto va para el rescate de Pemex. Ahora, estamos viendo que todo esto se da en el marco de la caída del Producto Interno Bruto en 2020, que probablemente fluctúa entre el 8 y el 11%, pongamos un 9%. Está muy apegado este pronóstico a lo que han estado señalando los especialistas, los analistas financieros y económicos, y es probable que se estime, pero lo que me llama la atención es que estima un crecimiento económico que puede ir de 3 a 4% para el año entrante. Ahí es donde también hay optimismo, demasiado optimismo. Pepe, el escenario más optimista, el rango de crecimiento del PIB es 3.6 a 5.6. Los medios estamos hablando de 4.6 porque es el promedio, pero el rango es 3.6 a 5.6. Hay que decirlo a quienes lo están escuchando, la mayoría de analistas estiman que el crecimiento en México estará en el rango entre 1 y 3. Los más pesimistas están alrededor de 1, me refiero a análisis independiente. Los más optimistas están en 3. Lo que Hacienda presenta es algo que está muy por encima del pronóstico más optimista para el año que entra. No está mal decirlo, no está mal ser optimista, pero el tema es de dónde sacas los argumentos para reforzar el optimismo. Tenemos, lo dice el secretario de Hacienda en la ceremonia en que entrega el documento, dice, todo lo económico depende de que haya un resultado contundente en el frente médico, ya sea vacuna, tratamiento o cualquier otra cosa que permita volver a la normalidad de actividades que están muy lastimadas. Yo echaría de menos, Pepe, no lo oí y no lo veo en el documento, por ejemplo, un plan de rescate al sector turismo. El sector turismo no va a salir adelante solo y estamos hablando de un sector que genera 8% del PIB, 9% del PIB, que genera más o menos 3 millones de empleos. Es en una primera lectura del documento que presentan, yo diría, para mí la gran ausencia es no se está tratando al sector turismo en correspondencia ni con la crisis que vive ni con la importancia que tiene. Pues los pronósticos siguen siendo nada halagüeños. Este año de 2020 es un año que podríamos borrar de nuestras vidas por lo aciago que ha resultado debido a la pandemia de coronavirus, pero también por las consecuencias económicas que ha tenido. Estaba leyendo que la calificadora Fitch Ratings está pronosticando una caída del 10.8% de la economía mexicana en 2020, incluso por encima de lo que estima la Secretaría de Hacienda. Sí, a ver, la diferencia entre 8 que estima Hacienda y 10.8 es más o menos los 2.6 puntos porcentuales, 2.8 de diferencia, es más o menos el PIB, o sea, todo lo que genera un estado relativamente importante como puede ser Sinaloa, junto con lo que genera un estado chiquito como Colima. Si sumáramos Sinaloa y Colima es la diferencia, eso es 2.8. Una caída de 10.8 confirmaría lo que alguna vez comentamos contigo hace poco, sería el peor año en términos de resultados económicos prácticamente en la historia moderna de México. Remitirnos a 1932 no vale la comparación porque era casi otro país y otra economía, pero es más fuerte que la crisis del 95, más fuerte que la crisis del 2009. El gobierno en el documento que presenta apuesta por una recuperación en V rápida. Prácticamente todo mundo dice no va a tener forma de V, vamos a tener en el mejor de los casos, el propio secretario de Hacienda lo ha dicho en otros espacios,
va a tener forma de esta palomita de la marca deportiva de los tenis. Una especie de meseta y al final un jalón. Pero no hay manera de que la economía caiga en este año solo 8 y crezca casi 5% el año próximo como está en el documento. Es muy optimista, pero insisto, el problema no es el optimismo, sino que no hay demasiados cimientos, no hay demasiados argumentos para reforzar estas cifras. Más recortes, austeridad republicana. Esa es la medicina y es el camino a seguir. Detrás de la austeridad republicana viene la pobreza franciscana, ya lo había dicho Alfonso Romo, sí. Y creo que hacia allá vamos. Pues ya se advirtió que no va a haber ya colchones, no hay guardaditos, y agárrate porque viene 2021 con esa tendencia. Los programas sociales, queda claro, los programas que son prioritarios para el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador, se van a mantener, ahí sí no hay modificación, pero también no habrá nuevos impuestos. Los ajustes del cinturón van a afectar no solamente a la sociedad, sino van a afectar directamente la operación del gobierno. ¿No crees que México debería apostar a mejorar la recaudación? Sí, hay todavía margen para eficiencias, como ha quedado claro con el buen trabajo de Raquel Buenrostro, pero las propias eficiencias tienen límites. Pongo el caso, algunos de los ingresos de este 2020 son ingresos extraordinarios del SAT porque encontraron, ahora sí, literalmente encontraron algunos tiburones en la pecera y pudieron cobrar algunas empresas grandes, les pudieron hacer cobros por litigios que llevan 7 años. No va a haber una seguidilla, pienso yo, de grandes causantes para el próximo año. Va a ser mucho más complicado la eficiencia tributaria. Yo diría, no hay mucho margen para mejorar por la parte de cobranza, porque no solo no hay una reforma en puerta, no hay más impuestos, tampoco parece ser voluntad del gobierno, menos en año electoral, por ejemplo, intensificar la búsqueda de recursos con los informales. ¿Qué me preocupa, Pepe, y amigos que nos escuchan? Pues que con frecuencia en este escenario es cobrar más impuestos a quienes ya pagamos impuestos. Creo que es algo que también tenemos que reflexionar. Como país tenemos que repartir mejor la carga fiscal, que grupos que ahora no pagan nada, pues empiecen también a contribuir. Y de los gastos, Pepe, me gustaría enfatizar, en un año complicado yo estoy de acuerdo que se mantengan los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, a campesinos. Lo que me parece que es insensato es mantener la apuesta por Pemex en el nivel en el que está, con los resultados que está dando Pemex, en un contexto donde hay tan poco dinero. Le vamos a dar otro año $500 millones a Pemex en el presupuesto. Yo creo que una parte de esos recursos tendría mejor uso en otras partidas. Por ejemplo, apoyos a pymes, apoyos al sector turismo. Queda clarísimo y te agradezco mucho el análisis, Luis Miguel. Nos permite comprender a grandes rasgos para los terrícolas, nos permite entender lo que está ocurriendo. Los avesados analistas, como es tu caso, ven las cosas, ven el bosque con mucha mayor claridad que los que andamos a pie, saltando de aquí para allá, viendo cómo simplemente a veces la situación es tan grave que nos asusta, nos espanta 2021 desde el punto de vista económico y el porvenir. Gracias, Luis Miguel, como siempre. Es un gusto, como siempre, te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente para ti, hasta pronto. Luis Miguel González, periodista, director general editorial del diario El Economista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.